En nuestro estudio sobre la pasión de Pablo vemos a dos amigos únicos en la vida de Pablo y ellos eran Priscila y Aquila. Yo les llamo la pareja valiente de Corinto porque ellos vivieron allá en Corinto por la mayor parte de su ministerio y ahí es donde Pablo desarrolló su relación con ellos, allá en Corinto. La pareja valiente de Corinto, ellos eran únicos. Y esto es algo en lo que muchas personas no piensan porque parece algo muy improbable, algo muy inusual. El que un hombre soltero como el apóstol Pablo escogiera una pareja de casados para que formara parte de su equipo ministerial. Y basándonos en las escrituras, ellos fueron dos de sus más valiosos compañeros, porque aún al final de sus días escuchamos de esta pareja, que estaban involucrados con él en su ministerio. Es algo muy único, y yo creo que esto merece nuestra atención el día de hoy, analizando a los compañeros de Pablo. Cada vez que Pablo habla sobre estas personas, siempre tiene algo bueno que decir. Siempre palabras cálidas, palabras positivas en todo lo que él dice. Entonces quiero que analicemos sus vidas y analicemos también los diferentes aspectos de su relación con Pablo. En primer lugar, hablemos sobre la singularidad del propósito. Quiero hacer esto lo más entendible posible para ustedes y recuerden lo que voy a decir. La singularidad del propósito. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2, leemos acerca de su llegada a la vida de Pablo. Y hablamos sobre Pablo, halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto y recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, el emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces Pablo viene y establece una relación con estas personas y como ellos eran del mismo oficio que Pablo, se hicieron muy buenos amigos y formaron parte del equipo ministerial. Entonces, aquí es donde por primera vez vemos a esta pareja en la vida de Pablo. Una de las cosas destacables sobre ellos es que nunca les vemos trabajando solos y es por eso que les llamo la pareja valiente, porque siempre están juntos en el ministerio, la singularidad del propósito. Esto requiere gracia, trabajo en equipo. Siempre estaban trabajando juntos. Y quiero hacer referencia a este proverbio ruso. ¿Quieres ir rápido? Ve solo. Y si quieres llegar lejos, lleva a alguien contigo. Este es un esfuerzo de equipo y se requiere de mucha gracia para hacerlo, para trabajar juntos como un equipo, una unidad. Yo sé que muchos de ustedes están preparándose como equipos ministeriales para ir a las naciones, a muchos lados. Esto es algo en lo que necesitas concentrarte, porque es mucho más fácil, ¿sabes?, hacerlo tú mismo o hacerlo a tu manera, que lo que es trabajar en armonía, pero si aprendemos a trabajar juntos, a trabajar en armonía, podríamos lograr muchas más cosas juntos de lo que podríamos lograr estando solos. Entonces encontramos un esfuerzo de equipo, trabajando juntos. Ahora, algo que me parece muy interesante en esta combinación es que el nombre de Priscila la mayoría de las veces aparece antes que el de su esposo. Por supuesto, el versículo que leímos hace rato, donde los vemos por primera vez, es una referencia. Y también existe otra instancia, otro caso, pero en todos lados siempre dice lo mismo: Priscila y Aquila. Ahora, pienso que esto requiere mucha gracia por parte del marido. Tengo algunos amigos ministros con quienes a veces me gusta bromear. Ambos son ministros altamente efectivos, son increíblemente buenos en la música y componer canciones, cantar, predicar, enseñar. Pero ella siempre fue la más dinámica de este dúo y entonces nos gustaba bromear con él. Te vamos a invitar a predicar, pero si tu esposa pasa a testificar. Porque ella podía decir mucho más en su testimonio que lo que él podía decir predicando. Ella era dinamita. Era sorprendente cómo podía energizar a la multitud. Y encuentro algo interesante aquí con
Priscila y Aquila, su nombre siempre se menciona primero. Ahora, la razón por la cual destaca es porque esta no es la manera en que se hacía en la cultura hebrea. En nuestra cultura, por supuesto, decimos damas y caballeros, pero también decimos señor y señora. En la cultura hebrea nunca se va a mencionar el nombre de la esposa antes que mencionar el del esposo. Es una sociedad patriarcal y el nombre del esposo siempre se menciona primero. ¿Por qué harían algo así? ¿Por qué mencionarían el nombre de Priscila antes que el de Aquila? Creo que es obvio. Ella era la líder. Ella era la más dinámica en esta pareja. Su ministerio, sus dones eran más destacables, y es lo que la gente recordaba. Entonces, cuando se hablaba de ellos, era lo más natural el decir Priscila y Aquila. Dios bendiga a Aquila. Seguramente Dios le debió haber dado gracia especial para que fuera capaz, para que en su cultura fuera capaz de aceptarlo. Pero con base en todo lo que vemos, funcionó bastante bien. Eran un equipo ministerial bastante poderoso. Ella tenía el respeto de Pablo, también tenía el respeto de su esposo y tenía el respeto de las iglesias. Ahora, yo creo que también esto demuestra de parte de ella una gran humildad. Que esto no fue algo que se le subió a la cabeza o que intente estar por encima de su marido. A causa del respeto que todos tenían hacia ella, es obvio, conocía los lineamientos culturales y ella fue siempre una dama. Pero aún mantiene el énfasis. Es Priscila y Aquila. Lo segundo de lo que quiero hablar es lo que he denominado siervos de corazón. Siervos de corazón. Ambos eran de esta manera. Constantemente están sirviendo a otros. Les encontramos sirviendo a Pablo y creo que esa es una de las razones por las que se volvieron parte de su equipo ministerial. Es porque eran muy efectivos sirviendo. En Hechos capítulo 18, verso 3, hablando sobre Pablo, y como eran del mismo oficio, ambos hacían tiendas, se quedó con ellos y trabajaron. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora les pongo aquí una foto de una tienda. Pero esta tienda está hecha con tela. Las tiendas que Priscila, Aquila y Pablo estaban haciendo estarían hechas de piel. Ellos tres hacían tiendas, pero estas tiendas que ellos hacían eran hechas de cuero o de piel, no hechas de tela. Entonces, esta era su ocupación. Y parte de la cultura hebrea era, y esto se refleja en este dicho judío, aquel que no ha enseñado a su hijo un oficio, le ha enseñado a ser ladrón. Entonces, parte de la cultura judía era que todo hombre judío enseñaría su oficio a sus hijos, enseñar a sus hijos algún oficio. Entonces, aun cuando Pablo era un predicador, un maestro y con muy buena certificación, como ministro, él era uno de los mejores, pero él tenía este oficio de trabajar las pieles, el oficio de hacer tiendas en que él trabajaba. Y aún pienso que esta es una recomendación muy sabia. Esto es un consejo muy sabio, el que aprendas alguna especie de oficio, algo que puedas hacer con tus propias manos. Eso no es degradante. Todo trabajo es honorable, si es que le muestras honor. Recuerda que es el trabajador el que da dignidad al trabajo y no es el trabajo el que dignifica al trabajador. Entonces, mientras estés haciendo algo honradamente, de una manera honorable, habrá fruto en toda labor. Ellos hacen tiendas. A quienes no les guste trabajar, deben quedarse fuera del ministerio. Y esto lo encontramos en la Escritura. Esto es algo que Pablo dijo. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. ¿Dónde está el énfasis de este verso? Obviamente está en la palabra obra. Si no te gusta trabajar, quédate fuera del ministerio. No necesitamos personas que sean perezosas, predicadores o maestros. No, no, no. Necesitamos obreros. Necesitamos personas dispuestas a dar lo mejor. Y así son Priscila y Aquila.
Ellos son siervos de corazón. Están buscando oportunidades para servir a otros. Y es una de las razones por las que pienso que Pablo les incluyó en su equipo ministerial. Los conoce y, bueno, a causa de que tienen el mismo oficio y trabajan en la misma vocación, hacían el mismo trabajo que él. Así llegó a conocerlos. Si no hubieran estado trabajando, Pablo nunca los hubiera conocido. Yo creo firmemente que muchas de las cosas que Dios hace para traer dirección y guía a nuestras vidas toman lugar precisamente en estos momentos en que hacemos algo bueno, como ellos que estaban trabajando y sirviendo, y mientras hacían las tiendas, conocen a otro hacedor de tiendas que se llamaba Pablo, y Pablo les trae una revelación del Antiguo Testamento, pues son judíos. Ellos entienden el Antiguo Testamento y él les trae una revelación que les hace ver que el Antiguo Testamento testifica sobre Cristo Jesús. Entonces, cuando les trae el Evangelio, no solamente reciben el Evangelio, sino que se vuelven parte del equipo ministerial. Ahora, el tercer punto que quiero abordar en esta hora es lo que llamo eruditos en la palabra. Eruditos en la palabra. Estas personas son buenos estudiantes, son buenos estudiosos de la Biblia. Se están aplicando muy bien a la palabra de Dios. Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose quedado aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y Priscila y Aquila estaban con él. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, la verdad no tenemos ningún detalle acerca de esto. ¿De qué se trataba este voto que él había hecho? ¿Por qué había tomado este voto? Pero obviamente formaba parte de su cultura judía, formaba parte de su vida. Y por alguna razón, él, siendo judío, había rapado su cabeza, como alguna especie de voto que él había hecho ante Dios. Lo importante aquí es que, mientras deja la iglesia en Corinto y hace su retorno a Éfeso, él se lleva a Priscila y a Aquila con él. Y esto no es accidental. Sabemos que Pablo no vivía su vida así a la ligera. Él siempre oraba para tomar decisiones. Recordemos que él ya atravesó una etapa muy dura cuando fue la división entre él y Bernabé. Y Juan Marcos, él ya atravesó estas situaciones muy difíciles. Entonces él es cauteloso sobre lo que está haciendo. ¿Por qué los llevaría consigo? Porque estaban calificados. Él creía que serían buenos jugadores para su equipo. Él creía que ellos podían aportar a su ministerio y ayudarle a lograr todas las cosas que él quería lograr. Entonces los lleva consigo a Éfeso, y recordemos que había una gran congregación de personas en Éfeso. A principios de año pude estar en Éfeso y primordialmente fui para que mi amigo pudiera conocer. Él nunca había ido allí. Y es obvio a medida que vas caminando por las calles antiguas que hay en esta ciudad y ves una cruz aquí o allá, o alguna cruz tallada en piedra en algún lugar, te das cuenta de que hubo un cristiano aquí alguna vez o una iglesia estuvo aquí. Existían miles de estos creyentes. Entonces Pablo los lleva con él porque él necesita a alguien que le ayude en el ministerio. Él no puede hacerlo solo. De hecho, él los deja allí y él parte con rumbo hacia Siria y les deja en Éfeso. Hechos capítulo 18, en el versículo 24. Entonces un judío llamado Apolos vino a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, en la versión King James dice Aquila y Priscila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora notemos lo que ocurre aquí. Pablo se ha ido de Éfeso con el fin de llegar a Jerusalén, ir a Siria. Él deja a Priscila y Aquila detrás en Éfeso, y ahora un nuevo predicador aparece aquí. Su nombre es Apolos. Apolos, y él es a quien Pablo menciona personalmente en la primera carta a los Corintios. Habla sobre él.
Apolos era un buen predicador. De hecho, la Biblia dice que él era poderoso en las Escrituras y él era un excelente predicador, pero él no sabía nada sobre el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice que solo conocía el bautismo de Juan, que era bautismo en agua o un bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que Juan predicaba. Era un bautismo de arrepentimiento en agua. La Biblia dice que Priscila y Aquila hablaron con él en privado. Eso es importante. No lo hacen en el servicio, no lo interrumpen, no van detrás de él y le dicen, sí, ese fue un buen sermón, pero permíteme enseñarte sobre el bautismo del Espíritu Santo. No, ellos no hacen esto. Ellos son siervos de corazón. Entonces ahora comienzan a servir al nuevo predicador, este nuevo evangelista que acaba de llegar. Apolos. Es un gran predicador, es un predicador poderoso, pero su revelación era limitada. Lo cierto es que todos tenemos revelación limitada. Ninguno de nosotros puede saberlo todo. Entonces, estas personas hacen lo correcto. Toman lo que ellos saben, lo que les ha sido revelado a través del apóstol Pablo, y entonces comienzan de una manera privada a instruirle. No habrá nada que pueda causarle vergüenza, no habrá nada que pueda causarle pena o problemas en su ministerio. Ellos comienzan a instruirle privadamente sobre escrituras, sobre revelaciones que él no sabe lo que significa. Él nunca lo ha visto, nunca lo ha escuchado antes. Ahora, esto es buen ministerio. No solo son buenos ministrando de manera pública, ellos son capaces de ministrar a otros ministros en privado. Que Dios nos permita aprender la sabiduría de estas personas. Después de haberle dado instrucción, la Biblia dice que se sentaron y escribieron una carta a la iglesia en Corinto. Recuerdan que esa es la iglesia de donde vienen. Llegaron a Éfeso desde Corinto. Apolos se encuentra en Éfeso, pero ahora él quiere ir a Corinto. Entonces se sientan y escriben una carta a la iglesia de Corinto, patrocinando su ministerio. Ahora, esto es sabiduría. Y podemos aprender de esto. Si tú quieres ser efectivo en el ministerio, deja que otras personas abran las puertas para ti. Que otras personas patrocinen tu ministerio. Pídeles que hagan esto por ti. Diles, ¿estarías dispuesto a escribirme una carta de patrocinio y decir que me conoces y que me has oído predicar y... cuando era joven, yo hice esto muchas veces. Y efectivamente, si no lo haces, tendrás problemas. Vas a batallar porque se te va a acabar el tiempo, eso es lo que se acaba. Tiempo para intentar demostrar cuánto vales, tiempo para abrir tus puertas. Deja que otros lo hagan. Y gracias a esta carta, gracias a esta recomendación, cuando Apolos llegó a Corinto, había una gran puerta abierta, una puerta efectiva para el ministerio que ya estaba disponible para él. Estas personas son excelentes. Saben cómo hacerlo en público, saben cómo hacerlo en privado, saben cómo hacerlo en equipo. Con mucha razón, Pablo les quiso como parte de su equipo ministerial. La cuarta área que quiero discutir es lo que llamo sociables en casa. Nunca deja de impresionarme el que algunas personas sean diferentes en privado a como son en público. Y algunas personas son diferentes en la iglesia a como son en casa. Ellos no. Ellos son los mismos consistentemente, día tras día tras día. Creo que debe ser una meta en nuestra vida. ¿Recuerdas lo que dice de Jesús? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el tipo de personas que debemos ser. Vivamos consistentemente. En 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila os saludan. Estas son palabras de Pablo. Aquila y Priscila os saludan mucho en el Señor, con la iglesia que está en su casa. Ahora, esto es algo muy diferente a lo que muchos de nosotros hemos experimentado.
porque ahora las iglesias son casas, porque la iglesia ha crecido de tal manera que ya no cabe en una casa, la casa de una familia, y pues tenemos que edificar lugares más grandes para la iglesia. La verdad es que muchas iglesias comienzan en las casas, en casas, lugares pequeños. Eso es lo que ocurre con Priscila y Aquila. Donde sea que les encontremos, donde sea que ellos vivan, les encontramos fundando nuevas iglesias en su hogar. Ahora, no porque estén dividiendo una iglesia, obviamente, no, sino porque están plantando una nueva iglesia en una comunidad que no tiene iglesias. Entonces, a donde sea que vayan, están plantando nuevas congregaciones. Le dan la bienvenida a las personas en su hogar, así como le dan la bienvenida en su corazón. Por eso les llamo gente sociable. Ahora, si no te agradan las personas, quizás sería mejor que no estuvieras involucrado en el ministerio. Encuentra algo que sea privado, que sea tranquilo. Yo muy frecuentemente hago viajes en avión y déjame decirte que esto es de lo más público que se puede hacer porque estás lidiando con la gente y déjame decirte que siento pena por algunos de los empleados del aeropuerto porque es obvio que no les gusta la gente. Es decir, seguramente hacen su trabajo porque les pagan por hacerlo, pero es obvio. No quieren hablar contigo, no quieren que tú les dirijas la palabra. No me molestes, estoy aquí haciendo mi trabajo, déjame solo, y hacen lo que tienen que hacer. Y quieren irse rápido. Y hay otros que simplemente son personas tan sociables, tan amigables. Siempre están por los pasillos checando que las personas estén bien y hablándoles. Y son tan buenos para interactuar con la gente. A mí me encanta hacerles preguntas sobre su trabajo y qué es lo que hacen, y les encanta. Pero hay otros, no puedes dirigirles la palabra un poquito porque ya te están viendo muy feo, como déjame solo. Y yo lo único que quiero decir es, hombre, por favor, la vida es muy corta como para estar desperdiciándola con estas penas. ¿Por qué no te consigues un trabajo que sí te guste? Oh, a estas personas les encanta la gente. Si no te gusta la gente, por favor, aléjate del ministerio porque esto se trata de la gente. Con ellos tratamos, con las personas. Y estas personas se dan cuenta, lo sienten. Los quieren en sus casas. Les dan la bienvenida allí. Pablo lo dice de esta manera: te saludan mucho. Ahora, no sé si se trata de un gran abrazo o de una gran sonrisa o de un buen apretón de manos, pero de alguna manera habían de comunicar esta situación. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Estamos muy felices de que hayan venido. Ahora, como soy un ministro itinerante, yo viajo de iglesia en iglesia en iglesia y quiero decirles, quisiera que existiese algún tipo de tinta invisible que pudieras echarte encima y desaparecer. Porque yo he estado en iglesias en las que obviamente yo era una molestia para ellos. Una de las cosas que hacemos mi familia y yo es salir de vacaciones anualmente. Y por supuesto los domingos queríamos ir a una iglesia. Buscábamos alguna iglesia. Vamos acá este domingo en la mañana. No sabíamos nada de la iglesia. No puedo contar cuántas veces desearía haber desaparecido de ahí porque, obviamente, yo representaba una molestia solo por estar ahí. Es decir, se notaba en sus miradas. ¿Quién será este? Es un predicador, se nota que es un predicador. ¿De dónde viene? ¿Qué estará haciendo aquí? Se notaba que se preguntaban todo eso. Y posteriormente yo le decía a mi familia, Dios, se nota que les fastidiamos en su servicio, desearía que hubiéramos desaparecido para que tuvieran su servicio en paz. Pero luego vas a otras iglesias y es completamente diferente. Pero hay otras iglesias que desde que llegas en el estacionamiento hay personas, en la puerta hay gente y hay gente en el auditorio y todos están sonriendo. Estamos tan felices que estén aquí. Gracias a Dios que vinieron. Van a disfrutar de este servicio hoy. Así eran Priscila y Aquila. Eran este tipo de personas tan sociables que te saludan mucho, que te hacen sentir en casa, que te hacen sentir que eres parte de su hogar, de la iglesia, que estaba en su casa. Solo leer esta historia me hace querer conocerlos.
Me hace querer ir a su iglesia y ver qué está pasando allí porque sabes que a ellos les encanta la gente y va a ser un grandioso tiempo. La iglesia necesita más gente así. Necesitamos más personas así. En especial los niños, en especial los pecadores, son tan sensibles al respecto. Los pecadores pueden reconocer a los farsantes rápido. A los hipócritas los encuentran rápido. Pero los niños, cómo me encanta estar con los niños, son tan inocentes. Un amigo pastor me contó la siguiente historia. Él decía que un domingo una mamá soltera entró por la puerta con su niño de unos 4 años de edad y él los saluda y se inclina para hablar con el niño y le dice: hola hijito, ¿cómo estás? Dame esos 5 y sabes, le hace cariñitos en la cabeza y cosas así. Y dice que el niño comenzó a hablar con su mamá ya cuando se iban y es que el niño dijo: Dios estaba feliz hoy. Ahora, él no comprende los pastores, él no comprende las iglesias, él no comprende todo este concepto eclesiástico y las cosas teológicas que hacemos, no. Pero comprende el amor, comprende una sonrisa, él comprende que alguien se preocupa por él. Dios estaba feliz el día de hoy, es la única manera en que él sabía expresarlo. Que Dios nos ayude para ser como Priscila y Aquila, para saludar mucho a la gente, para hacerles sentir bienvenidos. Yo odio molestar a la gente. ¿Sabes? Estoy determinado. Yo quiero ser bendición para las personas, quiero bendecirles en la manera en que pueda. Algunos nada más por venir, a otros les bendigo yéndome. Solo quítate de su camino, déjales en paz, porque es obvio que no quieren ser molestados. Pero, oh Dios, estos no son Priscila y Aquila. Ellos aman a la gente. Oh, ¿cómo necesitamos personas así en nuestra iglesia? Necesitamos llenar nuestras iglesias con este tipo de personas. El último punto que quiero abordar sobre sus vidas es: eran sacrificatorios por naturaleza. Esto demuestra el corazón de un siervo. El corazón de un siervo te costará sacrificar. Y esto es lo que la Biblia dice sobre ellos en Romanos capítulo 16. No sabemos exactamente dónde ocurrió todo esto. Si esto ocurrió en Éfeso, es una conjetura, no podemos saberlo con exactitud. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. De nuevo, no sabemos dónde ocurrió todo esto, pero él habla sobre sus amigos especiales que vinieron de Roma. Ellos expusieron su vida por mí. Y no cualquiera haría algo así. No cualquiera arriesgaría su vida por ti. Pero todos necesitamos a este tipo de personas, especialmente en el ministerio. Así como Pablo estaba en el ministerio. Necesitas gente que pueda dar su vida por ti, que arriesguen su vida por ti. Su sacrificio no era conocido solo por Pablo, porque dice: todas las iglesias sabían de esto. Todos ellos habían oído del testimonio de Priscila y de Aquila, que expusieron sus vidas, y gracias a esto se les da un honor especial y reconocimiento. Yo quiero retarte, conviértete en un amigo así. Sé un amigo que pueda arriesgar su vida por alguien más. Sé naturalmente sacrificial. Ahora, para ir cerrando, lo sexto de lo que quiero hablar es que fueron estables por toda su vida. Y estoy diciendo esto porque Pablo, en la segunda carta a Timoteo, los vuelve a mencionar. En 2 de Timoteo 4:16, Pablo dice: en mi primera defensa, es decir, cuando estaba en juicio ante César, ante Nerón, él dice: todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Oh, siendo un joven predicador, leía estas palabras y yo me molestaba. Y yo pienso que me sentía amenazado por esto. Porque yo pensaba que si ellos abandonaron a Pablo, si nadie estuvo con Pablo,
¿quién va a estar ahí conmigo si me meto en problemas? Y esa idea me asustaba. Y un buen día leí la siguiente parte del versículo que dice: le ruego al Señor que esto no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo entendió, no todos son suficientemente fuertes para estar en la corte del César. Pablo pudo hacerlo, pero no todos podrán hacerlo. Él entendió que solo porque lo desampararon y lo abandonaron no significa que no sean cristianos. Solo eran cristianos débiles. Y hay muchas personas así. No son capaces, no son lo suficientemente fuertes, ellos no pueden estar ahí. Pero gracias a Dios por Priscila y Aquila. Posteriormente, en el versículo 19, él dice: saluda a Prisca. Es un diminutivo, es una abreviación, como un apodo para Priscila. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Ahora, esto es al final de la vida de Pablo. Estas son las palabras finales que Pablo escribe. Y aún dos de las personas que él menciona, justo al final de su última carta, están Priscila y Aquila. Sus últimas palabras tiene que mencionarlos una vez más, por lo que significaban para su vida. Ahora, cuando leemos Hechos capítulo 18, son unos 16 años los que han transcurrido desde que Pablo llegó a conocerlos. Es mucho tiempo, un largo viaje. Habían transcurrido 16 años, pero aún les llama sus amigos. Escúchame, hay personas que son tus amigos y son verdaderos amigos, ahora mismo, en esta etapa de tu vida, pero dentro de 5 años tomarán caminos completamente distintos. Ya han perdido el contacto entre ustedes. Pero también hay otras personas que Dios trae a nuestras vidas, como Priscila y Aquila. Ellos estarán ahí hasta el fin. Son amigos especiales, que nunca nos dejan, nunca nos abandonan. Son fieles, están estables por toda su vida. Como se dice popularmente, amigos una vez, amigos para siempre. Son aquellas personas que Dios nos dio, amigos para siempre. Son el tipo de personas que traen estabilidad a nuestra vida. Esta es la última carta que Pablo escribió antes de su martirio, antes de que César ordenara su decapitación y muriera por su fe en Jesucristo. Y aún Priscila y Aquila estuvieron ahí hasta el fin. Otros lo habrán abandonado. Nadie estuvo ahí con él. Priscila y Aquila fueron fieles. Yo no sé tú, pero es el tipo de amigo que quiero ser. Es el tipo de amigo que quiero ser. Yo no quiero ser ese tipo de amigos que solo están ahí en las buenas. Cuando están las malas, ellos simplemente desaparecen. Yo la verdad no quiero ser ese tipo de amigo. No quiero ser ese tipo de persona que solo está en las buenas. Yo quiero aprender a ser un amigo aún en los tiempos difíciles, durante los días malos, en los tiempos difíciles de la vida. Así eran Priscila y Aquila. Ellos son el tipo de amigos que nos ayudan cuando todos los demás nos olvidan, que te llaman, que vienen a verte. Ese es el tipo de amigos que marcan la mayor diferencia en nuestras vidas. Son Priscila y Aquila. Quiero cerrar con lo siguiente. Hay algunas personas que piensan que Pablo tenía un prejuicio contra la mujer en el ministerio, debido a ciertas cosas que él dijo. Y aún así, esta historia registra a dos de sus amigos más confiables, que eran Priscila y Aquila, y que ellos estuvieron con él hasta el final. Yo creo que él entendió de lo que hablaba el profeta, y esto lo encontramos en Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Esto es lo que Dios está haciendo hoy, y es lo que Pablo reconoció. Y yo creo que estos dos son los amigos más fieles que Pablo tuvo en el ministerio. Eran Priscila y Aquila, la pareja valiente de Corinto.